Soy Selena Reyes. Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un horóscopo tranquilo y fácil de entender para Aries en marzo de 2026. Sin palabras complicadas y sin asustar a nadie. Vamos a hablar claro sobre la energía del mes, trabajo, dinero, amor, salud y en qué conviene enfocarse para que marzo se sienta más estable y productivo. Y antes de empezar, una cosita. Si te gusta este tipo de contenido, regálame un like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si eres Aries por Sol o por Ascendente. Ahora sí, empezamos. Energía general, de marzo 2026 para Aries. Marzo, para Aries, es un mes en el que por dentro aparece esa sensación de ya estoy listo, listo, para moverte, decidir, arrancar cosas. Aunque el invierno haya sido pesado o lento, marzo suele traer más ánimo y más ganas de actuar. Pero ojo, marzo no es solo velocidad, también es claridad. Vas a notar que toleras menos lo que ya venía molestando desde hace rato. La indecisión, las promesas vacías, conversaciones a medias, relaciones que no avanzan, trabajos sin rumbo. Y eso es normal. En marzo, Aries prende como un filtro interno. ¿Esto sí me sirve o no? La tarea principal del mes es no meterte en una carrera sin freno. Aries sabe acelerar, pero a veces se olvida de descansar y de que no todo se arregla a pura fuerza. En marzo tu poder no está solo en empujar, también está en saber cuándo parar, respirar y escoger el mejor paso. Si lo resumo, el mes te da impulso, pero te pide madurez. Y si mezclas esas dos cosas, marzo puede ser muy productivo. Aries y tus metas. ¿Qué conviene hacer en marzo? Marzo es excelente para iniciar un proyecto o retomar una idea que habías dejado en pausa, ordenar tu vida, papeles, pendientes, planes, agenda, renovar tu imagen, tu estilo, tu manera de presentarte, sobre todo si trabajas con público o redes, empezar a entrenar o recuperar tu rutina, revisar tu círculo, quién te suma y quién te drena. Y algo importante, marzo es ideal para salir del piloto automático. Aries suele ir hacia adelante y a veces hace cosas por costumbre. Este mes podría sorprenderte pensando, ¿y por qué sigo con esto? Esa pregunta vale oro. Trabajo y carrera. Crecimiento tranquilo, sin drama. En lo laboral, marzo puede traerte una sensación de toca ponerse serio, no porque todo esté mal, sino porque puede aparecer una oportunidad para subir de nivel. Más responsabilidad, más tareas, más visibilidad. Lo que puede pasar. Una nueva función o un nuevo reto. Te pueden pedir que lideres algo, que te encargues de una parte importante. Aries normalmente responde, sí, yo lo hago. Perfecto, pero desde el inicio deja claras las reglas. Plazos, pago, límites. Para que no termine siendo tú haces todo y el reconocimiento queda solo en palabras. Conversaciones sobre dinero y posición. Marzo es buen mes para negociar. Aumento, condiciones, comisiones, horarios. Solo cuida el tono, sin ultimátums. Aunque por dentro estés a mil, hablar con calma te puede dar mejores resultados. Orden y estructura. Si hay caos, pendientes, correos, acuerdos, mensajes, este mes es ideal para organizarte. Lo que ordenes ahora te va a facilitar muchísimo abril y mayo. Mejor evitar pelear por orgullo. A Aries a veces le importa ganar, incluso si no conviene. En marzo elige tus batallas. Cargar con demasiadas cosas al mismo tiempo. El mes viene con energía, sí, pero el agotamiento puede aparecer rápido. Si estás buscando trabajo o quieres cambiar de rumbo, marzo es buena etapa para actualizar CV, portafolio, perfil profesional y aplicar con constancia. También ayuda a estudiar por bloques cortos. Un curso útil, un taller, un skill que te suba el valor. Dinero. No es mes de apostar por emoción, sino de decidir bien. En finanzas, marzo te pide atención. No porque sea un mes malo,
sino porque el dinero puede irse por impulsos. Aries, cuando entra en modo lo necesito ya, puede gastar de más sin darse cuenta. Y luego viene ese, ay, no debía. Por eso, te conviene una regla simple, tener claras tus gastadas fijas, guardar aunque sea un poquito como colchón, y para compras grandes, no decidir en caliente, date 24 horas. Oportunidades del mes, trabajos extra o proyectos por encargo, ideas para monetizar un talento, devolución de una deuda o al menos una conversación seria sobre eso. Cuidado con compras, para levantar el ánimo, prometer dinero que todavía no es seguro, créditos o inversiones arriesgadas hechas por emoción. La mejor decisión financiera para Aries este mes. Disciplina tranquila, no rígida, no castigadora, solo consciente. Amor y relaciones, sinceridad, pero con suavidad. Marzo suele activar la franqueza en Aries. Quieres decir lo que piensas, sin juegos, sin adivinar. Y eso es buenísimo. El punto está en cómo lo dices. Si estás en pareja Marzo, puede traer dos temas: límites y respeto. Vas a notar dónde ya no te sientes cómodo. A. Dónde cediste demasiado. Dónde te cansaste de sostener todo. Hablarlo ayuda, pero sin acusar. Una fórmula simple. Para mí es importante esto. Me duele cuando pasa esto. Me gustaría que lo manejáramos así. Planes y claridad. Es un buen mes para hablar de cosas concretas. Viajes, presupuesto, rutinas, planes para la primavera. No para definir todo ya, sino para bajar la ansiedad. Consejo clave. No tengas conversaciones importantes en el pico del enojo. Aries puede decir algo fuerte y luego arrepentirse. Mejor respirar, bajar el fuego y después hablar. Si estás soltero, a marzo, puede traerte encuentros interesantes, sobre todo en espacios de movimiento, cursos, trabajo, eventos, deporte, nuevos grupos. Pero aquí hay algo. Aries se enciende con la chispa, y la chispa puede ser intensa. Por eso, no te enamores de la idea. Date chance de conocer a la persona, cómo se comunica, si cumple lo que dice, si respeta límites. Marzo sirve para empezar algo, sí, pero con amor propio. Elige a quien te dé paz, no a quien te meta ansiedad. Tema ex. A algunos Aries en marzo les puede aparecer alguien del pasado, un mensaje, un like, una casualidad. La pregunta del mes es, ¿para qué vuelve esto? A veces es para cerrar un ciclo, a veces para intentar de nuevo, pero distinto. Tu tarea, no regresar por impulso. Pregúntate si algo cambió de verdad. Casa, familia y tu espacio personal. Marzo viene bien para ajustar tu rutina en casa para vivir con menos estrés, hacer cambios pequeños, limpieza, orden, mover muebles, crear más comodidad, cerrar temas familiares que estaban en el aire. También puede crecer la necesidad de espacio personal. Y no es frialdad, es recuperación. Dilo simple y con calma. Necesito estar un rato a solas. Hoy necesito silencio. Quiero una noche tranquila. Salud y energía. Cuidar tu ritmo. No hacerte héroe. En salud marzo suele darte energía, pero existe el riesgo de saturarte mentalmente. Te ayuda. Dormir más parejo, aunque sea lo básico. Tomar agua y comer normal, sin extremos. Moverte. Caminar. Estirar. Entrenar sin obsesión. Bajar la autoexigencia. Pon atención si notas dolores de cabeza por tensión, irritabilidad por cansancio, ganas de controlarlo todo. Si sientes que te estás pasando, el mejor remedio del mes son cosas simples: dormir, silencio, una caminata, hablar con alguien que no minimice lo que sientes, amistades y entorno, quién se queda y quién se va. Marzo puede mostrarte con claridad quién está contigo de verdad y quién solo aparece cuando le conviene. Y Aries lo siente rápido. Pueden pasar dos cosas. Te acercas más a quienes sí te apoyan, te alejas de vínculos vacíos o tóxicos, y está bien. La primavera siempre trae renovación. No sostengas conexiones por costumbre. Aprendizajes internos. Lo que marzo quiere enseñarte. Marzo 2026 para Aries
trae 3 lecciones fuertes. 1. Valentía para elegirte. No es egoísmo, es yo también importo. Puede que digas, ya fui demasiado complaciente, ya aguanté demasiado, ya me callé mucho. Marzo te ayuda a corregir eso. 2. Paciencia con el proceso. Aries quiere resultados rápido. Pero la vida a veces va por etapas. Si vas por buen camino, no rompas todo solo porque no llegó en 3 días. 3. Hablar con calma. Tu palabra va a tener peso. Si hablas suave y firme, la gente escucha. Si hablas con dureza, se cierran. Ese es el punto. Tips prácticos para Aries en marzo, bien simples. Para llevar el mes con más estabilidad, al despertar, pregúntate, ¿qué es lo más importante hoy? Y hazlo primero. No respondas provocaciones al instante. Date una pausa. No prometas lo que no estás seguro ha de cumplir. Cierra al menos un pendiente viejo por semana. Da mucha paz. Elige seguridad tranquila, en lugar de tener la razón a gritos. Afirmación suave para el mes. Si te gusta este tipo de práctica, puedes repetirte. Elijo lo que me hace más fuerte. Actúo con calma y seguridad. No me acelero cuando necesito precisión. Respeto mis límites y mi valor. Resumen de marzo para Aries. Marzo 2026 es un mes para avanzar, en trabajo, en amor y sobre todo en tu forma de estar contigo. La clave es no quemarte al inicio y no actuar solo desde el impulso. Tus puntos fuertes este mes: decisión, honestidad, energía, claridad. Tus riesgos: prisa, dureza, exceso de carga. Si mantienes el balance, marzo puede ser un muy buen mes. Si este horóscopo te gustó, deja tu like, suscríbete y cuéntame en comentarios. ¿Cómo empieza tu marzo y qué quieres mejorar o fortalecer en tu vida? Soy Selena Reyes. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.